En mi caso, yo he trabajado los últimos años historia social del cine, ubicada en lugares muy específicos. Los modos que uno utiliza cuando hace ese tipo de investigación, o sea, como las herramientas que uno va utilizando, son las películas, evidentemente, pero como a uno le interesa saber, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mis investigaciones, cómo las audiencias han interactuado con ellas, entonces yo tengo que utilizar otras herramientas. Por ejemplo, tengo que hacer entrevistas a los espectadores, entrevistas a toda la gente que ha estado, digamos, metida en el proceso de producción, de distribución de cine, en diversas épocas. También tengo que trabajar con archivos de distintos tipos. Por ejemplo, la prensa es fundamental. Qué tipo de discursos se construyen en la prensa. La prensa da mucha información acerca de qué películas se estaban dando en ese momento, cuáles no. A partir de allí, de ese tipo de asuntos, uno empieza a definir tendencias y empieza, obviamente, a generarse sus propias hipótesis para poder trabajar. Y para poder de algún modo reconstruir, si se quiere, como qué estaba pasando en ciertos momentos, por qué, pues en el caso mío, por qué las audiencias, digamos, buscaban o no un tipo de películas, cómo estaban divididas esas audiencias, cómo eso tenía que ver con el desarrollo que se estaba dando de la ciudad y con transformaciones más amplias en los campos cinematográficos y en el campo también de los medios. Existe otro tipo de investigación que también he trabajado en los últimos años, que tiene que ver con televisión, que tiene que ver básicamente con contenidos televisivos. Entonces, las herramientas que uno utiliza en ese caso son distintas. En ese caso, uno lo que hace es que recoge material televisivo, genera una muestra, obviamente, con unos criterios pues, que tiene que explicar muy bien, y sobre esa muestra empieza a hacer, en el caso, por ejemplo, de la investigación que hicimos el año pasado, a trabajar con análisis de contenido. Básicamente, uno define qué elementos son los que uno quiere ver, empieza, digamos, a rastrearlos en todo ese material, y a partir de ese análisis que se hace, allí sí se hace muy distinto porque se hace, digamos, como con diferentes programas, pues, con Excel, con Atlas T, con programas de procesamiento de información, porque es mucha información, empieza uno a generar, digamos, como tendencias cuantitativas, por supuesto, pero también a partir de allí y de analizar los programas en sí, los discursos, empieza a generar también, digamos, un tipo de información cuantitativa para poder definir asuntos como, por ejemplo, cuál es la agenda de un canal de televisión, cuáles son las tendencias de un canal de televisión en términos de su parrilla, en términos de su programación, en términos de los temas que trabaja, en términos de qué tipos de programas, y a partir de allí uno, dependiendo del objetivo que tenga, ya puede adentrarse de modo más específico en ciertos asuntos. Uno puede decir, quiero trabajar o quiero ver cómo las mujeres son representadas, cómo las minorías étnicas son representadas, o quiero saber cómo tal asunto, tal tema, digamos, entra, digamos, en un canal, y a partir de allí, depende del tipo de investigación, pues uno puede empezar a generar comparaciones entre distintos canales. Obviamente, por ejemplo, en ese caso, aplicando, digamos, las mismas herramientas, uno tiene una información consistente en todos los casos y de ahí empieza a generar las, digamos, como las comparaciones, y obviamente a partir de allí empieza a generar las conclusiones. En cuanto a los problemas de investigación que nosotros trabajamos, yo trabajo en una línea de investigación relacionada con políticas lingüísticas y reforma educativa. Y desde esta línea de investigación y desde nuestro trabajo, lo que tratamos en lo que nos enfocamos tiene que ver con todas las diferentes reformas, políticas, normatividad, regulaciones, digamos, agendas que vienen a transformar los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación de las lenguas extranjeras en nuestro medio. Esto pasa por asuntos como el currículo, la formación de los docentes, las condiciones socioeconómicas en las que se enseña y se aprenden las lenguas extranjeras en nuestro medio, las agendas internacionales que están teniendo un impacto en el sistema educativo colombiano y específicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Pasamos también por cómo unas lenguas van, digamos, siendo más dominantes que otras. Pasamos por las implicaciones que tiene aprender una lengua extranjera en Colombia, cuáles son las lenguas que se aprenden, cuáles son las lenguas que vienen siendo excluidas a partir de la predilección que se le está dando a algunas lenguas sobre otras.
y más recientemente estamos trabajando temas como la reforma a las licenciaturas en Colombia, estamos trabajando temas como el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en educación superior. Entonces venimos trabajando diferentes temáticas, todas relacionadas con políticas de lengua extranjera y reforma educativa en Colombia. Aunque en el grupo de investigación también hay algunas personas trabajando en otras líneas, como por ejemplo, algunos trabajan el tema de la evaluación, algunos trabajan el tema de desarrollo profesional de los maestros, otras personas hemos trabajado también el tema de la autonomía del estudiante y la autonomía del docente. Si nos fijamos, digamos que es una agenda completa donde se trata de digamos, analizar e intervenir desde diferentes ámbitos y diferentes perspectivas teóricas y digamos, desde diferentes puntos de vista tratamos de comprender mejor la realidad y tratar de intervenirla. Dentro de la trayectoria de investigación he encontrado diferentes problemáticas. Algunas de ellas tienen que ver con la integración tecnológica en las artes y en el espacio social y cultural. ¿Cómo hacer entonces que una investigación supere, digamos, un asunto simplemente de una producción que necesariamente debe estar en un espacio cerrado, dirigido a un público, en un museo expositivo, y se abre a un campo de difusión un poco más amplio, que en muchos casos puede llegar a tener un contacto y una relación directa con la comunidad? Entonces esa es como una de las instancias de investigación, cómo hacer esa integración tecnológica que tenga un grado de, digamos, de impacto mucho más amplio que la academia. Asimismo, hay otras problemáticas que son importantes en el terreno de investigación que abordo, y es, por ejemplo, cómo superar, digamos, una simple utilización instrumental. En el campo de las investigaciones que desarrollamos, el problema del software a veces tiende a generar unas curvas de aprendizaje que en primera instancia deslumbran por simplemente su efectividad técnica. Pero ya correlacionándolo con las artes, con la posibilidad expresiva de lo que se puede hacer y producir con estos, empieza entonces a generar unas preguntas más amplias. ¿Cómo hacer que las propuestas que hacemos tengan también y reviertan en procesos de generación de conocimiento, procesos de expresión sociocultural, propuestas mucho más artísticas y estéticas? Entonces ahí hay un grado, digamos, de una pregunta importante. Hay otras preguntas que tienen que ver con la metodología. Si abordamos este asunto de lo interdisciplinar, y nos tenemos unos cuestionamientos puntuales en los que trabajamos con tecnología, lo metodológico es muy importante. A veces uno se pregunta si existirá una sola metodología para abordar una problemática o si es necesario pensar en la problemática, organizar un equipo de trabajo y entrar a identificar cómo se estructura una metodología apropiada para el proyecto en el que se está trabajando. Ahí hay preguntas importantes que implica también entonces cómo establecer un contexto común para todos los miembros que participan en la investigación, cómo hacer que todos tengamos claros un punto de partida, una premisa sobre la cual estamos abordando un proceso de investigación, cómo distribuir labores. Hay toda una serie de retos y preguntas importantes de las cuales uno puede aprender de otras experiencias, pero que también parten incluso al ser investigación y muchas veces investigación-creación, parten de ese diálogo y de sentarse en una mesa de trabajo, coordinar procesos, identificar cómo podemos integrar personas de diferentes especialidades y con diferentes saberes en la producción y en la búsqueda de una respuesta común.